Durante años, Adamari López ha sido mucho más que un rostro conocido de la televisión hispana. Para millones de espectadores, su nombre representa ternura, disciplina, resiliencia y una forma muy particular de mirar la vida, con una sonrisa amplia, aun cuando por dentro el corazón haya tenido que aprender a resistir silencios, pérdidas, cambios y despedidas. Por eso, cuando un titular estremecedor comienza a circular con fuerza, cuando las redes se llenan de preguntas y cuando la imagen de su hija Alaya aparece asociada al llanto, el público no reacciona con indiferencia. Reacciona como si algo íntimo se hubiera movido dentro de una familia que, de alguna manera, también ha acompañado desde lejos. Adamari no nació como una celebridad fabricada por las redes sociales. Su historia comenzó mucho antes de que los algoritmos dictaran la fama. Nació en Puerto Rico y desde pequeña mostró una naturalidad frente a las cámaras que rápidamente la convirtió en una figura reconocible. No era solo una niña actuando. Era una niña que parecía entender, incluso sin decirlo, que la televisión podía ser una ventana poderosa para contar emociones. Con el paso del tiempo, aquella niña fue creciendo bajo la mirada del público, aprendiendo que la fama tiene luces brillantes, pero también sombras que pesan. Su carrera se construyó con paciencia. Adamari apareció en telenovelas, programas, entrevistas, campañas y espacios de entretenimiento donde su carisma se convirtió en sello personal. No necesitaba imponerse con estridencia. Su fuerza estaba en la cercanía. Tenía esa capacidad poco común de hablar como si conociera al espectador desde siempre, como si cada palabra saliera de una conversación familiar y no de un set de televisión. Esa conexión fue la que hizo que muchas personas la sintieran parte de sus mañanas, de sus rutinas y de sus recuerdos. Pero detrás de toda figura pública existe una persona que también se cansa. Una mujer que llega a casa, se mira al espejo y debe separar el personaje televisivo de la vida real. Adamari ha tenido que hacerlo muchas veces. Ha enfrentado momentos de salud difíciles, cambios sentimentales, separaciones, críticas sobre su cuerpo, opiniones no solicitadas sobre su maternidad y comentarios que, bajo la excusa del espectáculo, a menudo olvidan que al otro lado hay una persona. En el imaginario del público, Adamari suele aparecer sonriente, impecable, lista para seguir adelante. Sin embargo, esa imagen de fortaleza también puede convertirse en una carga. Porque cuando una mujer ha sobrevivido a etapas complicadas, la audiencia a veces espera que nunca se derrumbe. Espera que siempre tenga una frase positiva, una respuesta elegante, una risa amable. Pero la fortaleza no significa ausencia de dolor. La fortaleza, muchas veces, es continuar caminando incluso cuando nadie conoce el peso exacto que llevas dentro. Y en esa historia, Alaya ocupa un lugar central. Su hija no es solo una parte de su vida privada, es el corazón visible de una transformación profunda. Desde que se convirtió en madre, Adamari mostró otra faceta ante el público. Ya no era únicamente la actriz, la presentadora, la mujer famosa que había superado pruebas difíciles. Era también una madre que aprendía, día a día, a proteger la inocencia de su hija en un mundo donde todo se comenta, todo se captura y todo se interpreta. La relación entre madre e hija ha sido observada con ternura por miles de seguidores. Fotografías, videos, celebraciones, viajes, momentos espontáneos y gestos cotidianos han mostrado una conexión marcada por el cariño. Pero esa exposición también ha traído un riesgo. Cuando el público se siente demasiado cerca, puede olvidar los límites. Puede creer que tiene derecho a saberlo todo, a opinarlo todo, a juzgarlo todo. Por eso, cuando aparece una versión dramática que dice que su hija lloró y que confirmó una tragedia, el impacto emocional es inmediato. No porque exista una confirmación real de un hecho terrible, sino porque el público ya tiene una relación emocional con esas imágenes. La sola idea de una niña llorando por su madre despierta preocupación. La sola insinuación de que algo malo pudo ocurrir con Adamari
activa la memoria colectiva de todo lo que ella ha superado. Sin embargo, el periodismo responsable debe detenerse ahí. Debe mirar el titular, respirar y preguntarse, ¿qué se sabe realmente? ¿Qué se está insinuando? ¿Qué parte pertenece a los hechos? ¿Y qué parte pertenece al sensacionalismo? En tiempos de redes sociales, una frase puede recorrer miles de pantallas antes de que alguien compruebe si es cierta. Y cuando la frase involucra a una madre, a una hija y una supuesta tragedia, el daño puede ser enorme. La vida pública de Adamari López ha sido narrada muchas veces desde el drama. Cada cambio físico, cada relación, cada entrevista, cada gesto y cada silencio han sido convertidos en material de conversación. Pero hay una diferencia fundamental entre analizar una trayectoria y fabricar dolor. Una cosa es hablar de su carrera, de sus luchas, de sus decisiones y de su capacidad para reinventarse. Otra muy distinta es convertir a su hija en una pieza emocional de un relato no confirmado. Aún así, el interés que despierta este tipo de titulares revela algo importante. Adamari sigue siendo una figura querida. Si el público se alarma, es porque hay afecto. Si la gente pregunta, es porque siente que su historia importa. Si el nombre de Alaya genera sensibilidad, es porque muchos han visto crecer esa relación frente a sus ojos. En un mundo mediático donde tantas figuras aparecen y desaparecen, Adamari conserva un vínculo emocional profundo con la audiencia. Ese vínculo se ha construido sobre una narrativa de resistencia. Adamari ha sido, para muchas mujeres, un símbolo de recomenzar. Ha mostrado que una vida no se define por una ruptura, por una enfermedad, por una crítica o por una etapa oscura. Se define por la capacidad de levantarse con dignidad. Y quizá por eso cualquier rumor sobre una tragedia vinculada a ella toca fibras tan sensibles. Porque la audiencia no solo ve a una celebridad, ve a una mujer que ha representado la posibilidad de sobrevivir con ternura. Pero también es necesario recordar que la ternura no debe ser explotada. La imagen de una hija llorando no puede usarse sin cuidado como herramienta para atraer miradas. En especial cuando hablamos de una menor de edad, el enfoque debe ser prudente, humano y respetuoso. La emoción puede formar parte de una narración, pero no debe convertirse en manipulación. Si este relato comienza con una supuesta noticia triste, debe continuar con una pregunta más profunda. ¿Por qué seguimos consumiendo el dolor de los famosos como si fuera entretenimiento? ¿Por qué los titulares que hablan de lágrimas, tragedias y secretos suelen viajar más rápido que los que hablan de trabajo, crecimiento o calma? La respuesta no es sencilla. Tal vez porque el público busca intensidad. Tal vez porque la fama crea la ilusión de cercanía. Tal vez porque en el fondo, las historias de los famosos funcionan como espejos exagerados de nuestras propias emociones. Adamari López ha vivido muchas vidas dentro de una sola. La niña actriz, la joven promesa, la estrella de telenovelas, la esposa bajo los reflectores, la mujer que enfrentó problemas de salud, la presentadora carismática, la madre protectora, la figura criticada y admirada, la mujer que vuelve a empezar. Cada etapa ha dejado una marca, y cada marca explica por qué su nombre sigue generando atención. En este primer capítulo, la verdadera noticia no es una tragedia confirmada. La verdadera noticia es el peso simbólico que Adamari tiene para el público. Su historia ha sido contada tantas veces desde la superación, que cualquier sombra alrededor de ella se amplifica. Pero precisamente por eso, hablar de ella exige responsabilidad. No basta con repetir una frase viral. Hay que mirar a la persona detrás del titular. Y detrás del titular, hay una madre. Una mujer que ha protegido a su hija de muchas miradas. Una profesional que ha trabajado durante décadas. Una figura pública que ha aprendido a sonreír aun cuando la vida le ha pedido ser fuerte en silencio. Por eso, antes de hablar de lágrimas, conviene hablar de humanidad. Antes de hablar de tragedia, conviene hablar de verdad. Y antes de convertir a Alaya en símbolo de un drama,
conviene recordar que la infancia merece respeto. La historia de Adamari no necesita exageraciones para conmover. Su vida ya contiene suficientes lecciones reales. La disciplina de empezar joven, el valor de reinventarse, la capacidad de enfrentar críticas, el amor inmenso por una hija y la fuerza de seguir presente en una industria que muchas veces olvida rápido. Esa es la base de cualquier relato serio sobre ella. Y quizá ahí comienza la tensión central de esta historia. Cuando una celebridad ha compartido tanto con el público, ¿dónde termina el interés legítimo y dónde empieza la invasión? Adamari ha dado entrevistas, ha mostrado momentos familiares y ha hablado con sinceridad de varias etapas de su vida. Pero eso no significa que todo le pertenezca al público. Su dolor, si existe, no es propiedad de nadie. Su hija, mucho menos. Por eso este capítulo no busca confirmar una tragedia inexistente ni alimentar el miedo. Busca preparar el terreno para entender cómo se construyen estos relatos, por qué impactan tanto y qué revela la reacción del público sobre el lugar que Adamari ocupa en la cultura popular hispana. Porque a veces, el escándalo no dice tanto de la celebridad como de la audiencia que lo consume. Adamari López sigue siendo una figura de afecto. Y ese afecto debe traducirse en cuidado, no en morbo. Si su nombre aparece en medio de rumores, lo más justo no es correr a repetirlos, sino detenerse a pensar en la mujer, en la madre y en la niña que pueden quedar atrapadas en el ruido. La fama no solo se mide por seguidores, contratos o apariciones televisivas. También se mide por la intensidad con la que el público reacciona ante cada detalle de una vida. En el caso de Adamari López, esa intensidad ha sido constante. Durante décadas, su figura ha estado expuesta a una mezcla de cariño, admiración, crítica y vigilancia. Para algunos, ella representa alegría. Para otros, inspiración. Para otros, un tema permanente de conversación. Pero para ella, detrás de todo eso, la fama también ha significado vivir bajo una lupa. Esa lupa se volvió especialmente fuerte cuando su vida personal empezó a ocupar tanto espacio como su carrera. Sus relaciones, sus cambios físicos, su maternidad y sus decisiones profesionales fueron analizados con una insistencia que pocas personas podrían soportar sin sentirse heridas. La televisión crea una relación extraña entre celebridad y audiencia. La gente siente que conoce a alguien porque lo ve todos los días, porque escucha su voz, porque ve sus lágrimas o sus sonrisas. Pero conocer una imagen pública no es conocer una vida entera. Adamari ha aprendido a moverse dentro de esa contradicción. Ha compartido momentos personales, pero también ha tenido que proteger espacios íntimos. Ha respondido a críticas, pero no siempre ha explicado todo. Ha mostrado fortaleza, pero sin entregar cada una de sus heridas. Y esa frontera, aunque necesaria, muchas veces incomoda a una audiencia acostumbrada a exigir respuestas inmediatas. Cuando se habla de una supuesta tragedia, el público no solo reacciona por curiosidad, reacciona porque la narrativa de Adamari está profundamente asociada a la superación. Muchos recuerdan sus etapas más difíciles. Muchos la han visto transformarse físicamente, emocionalmente y profesionalmente. Muchos han seguido su historia como quien sigue una novela real, con capítulos de amor, crisis, renacimiento y maternidad. Esa estructura emocional hace que cualquier rumor triste parezca el inicio de un nuevo episodio dramático. Pero la vida real no es una telenovela, y ese es el punto que muchas veces se pierde. Adamari actuó en historias de ficción, pero su vida no debería ser tratada como un libreto abierto para que otros inventen giros. Cuando un titular dice que su hija confirmó algo terrible, la frase ya está diseñada para provocar una reacción. No informa primero, golpea primero. Busca que el espectador haga clic antes de pensar. El problema es que ese tipo de fórmulas funcionan. Funcionan porque combinan tres elementos muy poderosos: una celebridad querida, una hija menor de edad y una palabra emocional como tragedia. En segundos, el cerebro del espectador imagina lo peor.
Y aunque después descubra que no había confirmación, el impacto ya ocurrió. El nombre ya fue asociado al miedo. La familia ya fue convertida en tema de especulación. Desde una mirada periodística, este fenómeno exige una reflexión profunda. El público tiene derecho a informarse sobre figuras públicas, especialmente cuando se trata de sus carreras, declaraciones oficiales o hechos relevantes confirmados. Pero el derecho a la información no debe confundirse con el consumo de rumores, y mucho menos cuando esos rumores involucran a niños. Alaya ha aparecido muchas veces en contenidos familiares, siempre desde una imagen de cariño y complicidad con su madre. Pero eso no significa que deba ser colocada en el centro de un drama mediático. La niñez de los hijos de celebridades suele quedar atrapada entre dos mundos: el amor del público y la invasión del público. Una foto tierna puede recibir miles de mensajes positivos, pero también puede ser analizada, criticada o usada fuera de contexto. Para una madre como Adamari, ese riesgo no es menor. La maternidad cambió la manera en que el público veía a Adamari. Antes era la actriz, la presentadora, la mujer fuerte. Después, también fue la madre que cuida, que celebra cumpleaños, que viaja, que comparte aprendizajes y que se emociona con los pequeños logros de su hija. Esa imagen maternal reforzó su conexión con la audiencia, pero también hizo que cada cosa relacionada con Alaya se volviera extremadamente sensible. En este supuesto escenario narrativo, la imagen de una hija llorando no debería usarse para confirmar una tragedia, sino para abrir una conversación sobre el peso emocional que cargan los hijos de figuras públicas. ¿Qué ocurre cuando un niño crece rodeado de cámaras, comentarios y titulares? ¿Qué pasa cuando la vida familiar se convierte en contenido? ¿Dónde se traza la línea entre compartir amor y proteger privacidad? Adamari, como muchas madres famosas, ha tenido que responder a esa pregunta una y otra vez. Cada publicación puede ser celebrada, pero también examinada. Cada gesto puede ser interpretado. Cada ausencia puede convertirse en sospecha. Si no aparece, preguntan por qué no aparece. Si aparece demasiado, critican la exposición. Si sonríe, algunos dudan. Si se emociona, otros exageran. Es una dinámica agotadora. La fama, en ese sentido, no es solo una plataforma. Es una presión permanente para administrar la imagen propia y la imagen de los seres queridos. Adamari no solo debe pensar como comunicadora, también como madre. No solo debe cuidar su carrera, también la forma en que su hija será vista por personas que no conocen su vida real. Por eso, el supuesto llanto de Alaya, convertido en titular, representa algo más amplio: la fragilidad de los límites en la era digital. Una emoción privada puede volverse pública. Una frase sacada de contexto puede parecer confesión. Un gesto infantil puede transformarse en prueba. Y una madre puede despertar un día viendo su nombre ligado a una tragedia que nadie ha confirmado. La pregunta entonces no es solo qué le ocurrió a Adamari. La pregunta es, ¿qué nos ocurre a nosotros como audiencia cuando aceptamos cualquier relato emocional sin exigir pruebas? La rapidez con la que circulan las noticias ha creado una cultura de reacción inmediata. Primero se comparte, después se verifica, primero se comenta, después se duda, primero se acusa, después se rectifica, y en medio quedan personas reales. Adamari López ha sido objeto de críticas especialmente crueles en diferentes momentos. Su cuerpo ha sido comentado como si perteneciera al dominio público. Sus relaciones han sido analizadas como si cada decisión sentimental debiera ser aprobada por desconocidos. Su rol como madre ha sido juzgado con la dureza que suele reservarse a las mujeres famosas. Si trabajan mucho, se cuestiona su presencia. Si se muestran felices, se sospecha. Si se defienden, se les llama exageradas. Esa presión tiene un costo. Aunque una figura pública no lo diga, las palabras pesan, los titulares pesan, las insinuaciones pesan, y cuando se suman durante años, pueden crear una carga emocional difícil de explicar. El público ve el resultado final. Una mujer arreglada, sonriente, profesional.
pero no ve la noche anterior, no ve la conversación familiar, no ve el cansancio de tener que explicar lo evidente, no ve el esfuerzo de no permitir que el ruido afecte a una hija. En este punto, la historia de Adamari se vuelve universal, porque aunque no todos vivan bajo reflectores, muchas personas entienden lo que significa ser juzgadas. Muchas madres entienden lo que significa ser criticadas por decisiones íntimas. Muchas mujeres entienden lo que significa tener que demostrar fortaleza, incluso cuando están cansadas. Y muchas familias entienden lo que significa proteger a los hijos de un mundo que opina demasiado. Esa es la razón por la que Adamari genera empatía. Su fama no se sostiene solo por su talento, sino por la identificación emocional que produce. Cuando ella habla de recomenzar, muchas personas se reconocen. Cuando habla de su hija, muchas madres sienten cercanía. Cuando responde a críticas, muchas mujeres sienten que también se defiende algo de ellas. Por eso, cualquier relato sobre su dolor se vuelve viral con facilidad. Pero la empatía debe ir acompañada de ética. No basta con decir «la queremos», mientras se comparte un rumor dañino. Querer a una figura pública también implica no convertir su vida en espectáculo sin fundamento. Implica entender que una madre famosa sigue siendo madre antes que personaje. Implica recordar que una niña famosa por asociación sigue siendo una niña. Si hay algo que Adamari ha demostrado a lo largo de su carrera, es que sabe reinventarse. Salió de etapas difíciles, cambió de espacios televisivos, transformó su imagen, abrió nuevas conversaciones y mantuvo una relación cercana con su público. Esa capacidad de evolución es parte de su marca personal. Pero ninguna reinvención debería ser usada como excusa para imaginar tragedias cada vez que el público necesita drama. El periodismo de entretenimiento tiene un desafío enorme. Puede emocionar sin destruir. Puede narrar sin inventar. Puede analizar sin invadir. Puede contar la vida de una celebridad con profundidad sin convertir cada silencio en sospecha. En el caso de Adamari, ese equilibrio es especialmente importante porque su historia personal ya ha sido lo suficientemente pública como para exigir delicadeza. La supuesta noticia triste, vista desde este ángulo, no debería ser un final. Debería ser una advertencia sobre cómo los titulares pueden manipular emociones. Una advertencia sobre cómo la imagen de una hija puede ser usada para aumentar el impacto. Una advertencia sobre cómo el cariño del público puede convertirse, sin darse cuenta, en presión. Adamari no necesita ser presentada como víctima permanente. Reducirla al dolor también sería injusto. Ella es mucho más que sus etapas difíciles. Es una profesional con trayectoria, una mujer con sentido del humor, una madre orgullosa, una comunicadora que ha sabido adaptarse y una figura que sigue ocupando un lugar importante en la conversación latina. Pero precisamente porque es más que su dolor, cualquier relato sobre ella debe evitar convertir el sufrimiento en su única identidad. El precio de ser querida es que muchos se sienten autorizados a preocuparse. El precio de ser observada es que cada gesto puede multiplicarse. El precio de ser juzgada es que incluso la felicidad puede ser cuestionada. Adamari ha vivido esas tres dimensiones de la fama, y aún así ha seguido apareciendo con una energía que muchos interpretan como optimismo, pero que quizá también es disciplina emocional. Cuando un titular comienza con 8 minutos antes, la intención es clara: crear urgencia. La frase le dice al espectador que algo acaba de ocurrir, que no puede esperar, que debe mirar ahora. En el mundo de YouTube, ese tipo de construcción es común porque activa la curiosidad inmediata. Pero también puede ser peligrosa cuando se une a palabras como triste noticia, llanto, tragedia y el nombre de una figura real. En el caso de Adamari López, la fórmula es especialmente potente. Ella tiene una historia emocionalmente conocida, una hija muy querida por sus seguidores y una imagen pública asociada a la superación. El titular no necesita explicar mucho para provocar impacto. Basta con sugerir que Alaya lloró y que algo terrible fue confirmado. La audiencia completa los espacios vacíos con miedo, recuerdos y preocupación.
Pero ahí es donde debe entrar la responsabilidad narrativa. Si no hay una confirmación oficial, si no existe una fuente fiable, si no hay una declaración clara de la familia o de representantes, entonces no se puede presentar el rumor como verdad. Se puede analizar el fenómeno, se puede hablar del impacto emocional, se puede construir un relato reflexivo sobre la fama y la vulnerabilidad, pero no se debe afirmar una tragedia no comprobada. La verdad, en tiempos digitales, necesita defensa, y esa defensa no siempre es espectacular. A veces consiste simplemente en decir, no está confirmado. Puede parecer una frase pequeña, pero es una frontera ética enorme. Esa frase protege a la persona mencionada, protege a su familia y protege al público de ser manipulado por una emoción fabricada. Adamari ha construido una carrera en la que la emoción siempre ha estado presente. Ha llorado, ha reído, ha hablado de sus procesos, ha celebrado logros y ha enfrentado críticas. Pero una cosa es que ella decida compartir algo y otra que otros construyan una narrativa sobre su vida sin pruebas. La diferencia es el consentimiento. La diferencia es el respeto. Alaya, por su parte, merece una protección todavía mayor. No es una figura pública en el mismo sentido que su madre. Es una niña que ha aparecido en momentos familiares, ¿sí? Pero eso no convierte sus emociones en material libre para titulares dramáticos. Cuando se usa la imagen de un menor para reforzar una supuesta tragedia, el contenido cruza una línea delicada. Puede atraer visualizaciones, pero también puede dejar una huella injusta. La industria del entretenimiento digital suele premiar el dramatismo. Los títulos más extremos compiten mejor. Las miniaturas con lágrimas, flechas, círculos rojos y rostros preocupados generan más clics. Los espectadores, muchas veces, entran por curiosidad y se quedan por emoción. Pero los creadores deben preguntarse qué tipo de relación quieren construir con su audiencia. ¿Una relación basada en el impacto inmediato o una relación basada en confianza? La confianza es más lenta, pero más duradera. Un canal que informa con prudencia puede crecer sin destruir reputaciones. Puede usar tensión narrativa sin fabricar acusaciones. Puede contar historias humanas sin usar a menores como herramientas emocionales. Puede hablar de Adamari desde el cariño y el análisis, no desde el miedo inventado. Si este relato busca conmover, debe hacerlo desde la reflexión. La verdadera tragedia, si queremos usar esa palabra en un sentido más amplio, no es un hecho no confirmado sobre Adamari. La verdadera tragedia es que muchas veces el público ya no distingue entre una noticia real y una historia diseñada para parecer noticia. La verdadera tragedia es que la vida privada de una madre puede convertirse en contenido viral en cuestión de minutos. La verdadera tragedia es que una niña puede aparecer en el centro de una narrativa que quizá nunca pidió, pero también hay una posibilidad de aprendizaje. Cada vez que un titular nos golpea emocionalmente, podemos detenernos. Podemos preguntar de dónde viene. Podemos buscar fuentes. Podemos decidir no compartirlo hasta estar seguros. Podemos exigir a los creadores que narren con más cuidado. Esa actitud no mata el entretenimiento, lo vuelve más digno. Adamari López, vista desde una perspectiva más amplia, representa una historia de resistencia pública. Ha pasado por etapas en las que otros quizá habrían elegido desaparecer, pero ella volvió. Volvió a trabajar, volvió a sonreír, volvió a mostrarse, volvió a ocupar espacios. Esa capacidad de regreso es lo que la audiencia admira. Y quizá por eso la idea de una noticia triste sobre ella duele tanto. Porque nadie quiere ver sufrir a quien ha aprendido a levantarse tantas veces. Pero admirar a alguien no significa poseer su historia. Esa es una lección fundamental. El público puede acompañar, pero no invadir. Puede preocuparse, pero no exigir detalles. Puede sentir cariño, pero no convertir cada rumor en sentencia. Adamari no le debe al mundo una explicación inmediata por cada versión que circule sobre su vida. La maternidad, además, añade una capa de sensibilidad. Una madre famosa no solo gestiona su imagen, gestiona el entorno emocional de su hija.
debe decidir qué compartir, qué callar, qué corregir y qué ignorar. Debe proteger a su familia sin romper completamente el vínculo con el público que la ha acompañado. Es un equilibrio complejo y muchas veces injusto. En ese equilibrio, los medios y creadores tienen una responsabilidad enorme. Pueden contribuir a un ambiente más sano o alimentar la ansiedad colectiva. Pueden usar el nombre de Adamari para crear una pieza respetuosa sobre su legado. O pueden convertirlo en un disparador de miedo. La elección importa. Por eso, un enfoque más responsable para este tipo de contenido sería hablar de la fuerza de Adamari, de su vínculo con Alaya, de los desafíos de la fama y de la importancia de no creer todo lo que aparece en redes. Ese enfoque mantiene la emoción, pero evita el daño. Mantiene el interés, pero no sacrifica la verdad. Mantiene la narrativa, pero no convierte a una familia en objeto de especulación cruel. La historia de Adamari y Alaya puede contarse desde muchos ángulos hermosos. El amor maternal, la complicidad, la protección, la alegría de crecer juntas, la manera en que una madre reconstruye su vida alrededor de una hija, la forma en que una niña se convierte en motor de esperanza. No hace falta inventar una tragedia para que esa historia importe. De hecho, quizá lo más conmovedor de Adamari no es el drama, sino su capacidad de seguir eligiendo la luz. A lo largo de los años, su imagen pública ha estado marcada por momentos difíciles, sí, pero también por humor, elegancia, trabajo y gratitud. Ha aprendido a convertirse en protagonista de su propia reconstrucción, y esa reconstrucción, más que cualquier rumor, es lo que merece ser contado. Si en algún momento Adamari decidiera hablar públicamente de una situación delicada, el público seguramente la escucharía con respeto. Pero mientras eso no ocurra, lo justo es no llenar el silencio con invenciones. El silencio también puede ser una forma de cuidado. El silencio también puede ser una decisión familiar. El silencio no siempre significa tragedia. En este tercer capítulo, el cierre no debe ser una conclusión morbosa, sino una reflexión necesaria. La fama no elimina la humanidad. La maternidad no debe convertirse en espectáculo. La infancia no debe usarse como gancho emocional. Y la audiencia merece contenidos que emocionen sin engañar. Adamari López sigue siendo, para muchos, una figura entrañable. Una mujer que ha trabajado desde muy joven, que ha enfrentado la exposición con valentía y que ha construido una relación afectiva con el público hispano. Su hija Alaya forma parte de su mundo más amado, y precisamente por eso cualquier referencia a ella debe hacerse con cuidado. El titular decía triste noticia, pero quizá la noticia más importante es otra. Todavía estamos a tiempo de consumir historias de celebridades con más humanidad. Todavía podemos elegir no convertir cada lágrima en espectáculo. Todavía podemos recordar que detrás de cada nombre famoso hay una casa, una familia, una niña, una madre y una vida que no conocemos por completo. Y si el público realmente quiere a Adamari, la mejor forma de demostrarlo no es perseguir el rumor más oscuro, es respetar su historia, es reconocer su trayectoria, es celebrar su fuerza sin exigirle sufrimiento, es entender que no todo lo íntimo debe volverse público. Porque al final, más allá de cualquier titular, Adamari López no es solo una noticia, es una mujer que ha vivido, que ha caído, que se ha levantado, que ha amado y que ha construido una vida frente a millones de ojos sin perder del todo esa sonrisa que la hizo inolvidable. Y esa sonrisa, lejos de ser una máscara perfecta, parece ser el símbolo de una verdad más profunda. Incluso cuando el mundo inventa tormentas, hay personas que siguen defendiendo su paz. Si esta historia te hizo reflexionar, si alguna vez has seguido la vida de Adamari López con cariño, o si crees que las historias de los famosos deben contarse con emoción, pero también con respeto, te invitamos a suscribirte a este canal. Aquí analizamos la vida de las celebridades con profundidad, contexto y sensibilidad, sin olvidar que detrás de cada titular hay seres humanos reales. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos,
¿Crees que el público a veces cruza la línea cuando se trata de la vida privada de los famosos? Tu voz también forma parte de esta conversación.